Estaba revisando publicaciones de confesiones emotivas en Weibo cuando vi un comentario de la cuenta alternativa de mi esposa. Lo perdí, y desde entonces, todos mis amantes han sido como él. Su exnovio había regresado al país con su hija de 5 años, y ella inmediatamente me hizo a un lado. Más tarde, descubrí que incluso los regalos de cumpleaños que me daba cada año eran cosas que su ex había rechazado. Pedí el divorcio. Frunció el ceño. Nunca te vi como un reemplazo. Tu lugar como mi esposo te pertenece solo a ti. Sonreí, pero no quiero conformarme con algo que alguien más ya ha descartado. Nunca imaginé encontrar los comentarios de su pequeña cuenta en esa página de confesiones de Weibo. Después de perderlo, todos los chicos con los que salí eran altos, delgados, usaban gafas y tenían ojos que se curvaban como medias lunas al sonreír. El día antes de nuestra boda, lo llamé. Si me hubiera dicho que me amaba, me habría largado de la boda en ese mismo instante. Ya no hay posibilidad de volver a estar juntos. Su hija está a punto de entrar al kinder. Entre la avalancha de comentarios descorazonados que deseaban que su amor sobreviviera, algunos la cuestionaron. La hija de tu primer amor ya tiene esa edad, y ahora estás casada. Con esto guardado durante tantos años, ¿intentas que tu marido se ponga un sombrero verde? Mis dedos se detuvieron antes de seguir navegando. Julia respondió, me estoy esforzando mucho por amarlo. No sé a qué clase de intentar se refería. Estábamos en nuestro 4º año de matrimonio cuando Julia, la mujer que nunca se había ocupado de una sola tarea, me preparó una comida copiosa. Se apoyó en mí suavemente y me dijo, cariño, de ahora en adelante, celebraré todos mis cumpleaños contigo. Déjame tener un bebé contigo. Los 3 podemos vivir felices juntos. Al día siguiente, Alexander West regresó al campo y Julia estuvo fuera toda la noche. Alexander West regresó porque su adinerada esposa falleció inesperadamente. Sus hijastros se hicieron cargo de la herencia y lo echaron sin piedad. También enviaron a su hija de 5 años de vuelta al campo. Ese cumpleaños, los gemelos de diamantes que me regaló Julia seguían en mi muñeca. Pero ella estaba agarrada del brazo de Alexander West, y los sorprendí intercambiando una mirada inesperada. Alexander West, con sus gafas de montura dorada y su porte refinado, dijo, Ethan Blake, no me malinterpretes. Julia me estaba ayudando anoche. Julia lo interrumpió, no hace falta explicarlo. Ethan no es un hombre mezquino. Se sonrieron, indiferentes a todo el mundo. Cuando Alexander subió las escaleras, Julia pareció acordarse de mí y se acercó. Lo de anoche fue inesperado. Alexander tuvo una hemorragia estomacal y su hija tuvo fiebre repentina. Nadie más podía ayudar, así que tuve que atenderlos. Naturalmente, me tomó la mano, cariño, ¿estás enojada conmigo? La ignoré y me limpié la mano con un pañuelo. Julia se puso seria. Ethan Blake, ¿qué quieres decir? Te lo dije, no pasó nada entre Alexander y yo. Deberíamos divorciarnos. La expresión de Julia se quedó en blanco al instante, como si no pudiera comprender por qué dije eso. Ethan, no puedes decir esas cosas así con enfado. Espera, fue mi culpa por no decírtelo antes, pero te juro que no pasa nada entre Alexander y yo. Sonreí, Julia, vi tu cuenta alternativa de Weibo. ¿Casualidad? Siempre supe que esa cuenta existía, pero respetaba su pasado y nunca la revisé. Esa noche, revisé cada comentario y foto, cada una contaba la historia de su intenso e inolvidable amor con Alexander West. Pensé que había dejado de usarla cuando la familia Reed se declaró en bancarrota y Alexander se fue solo del país. Pero la última publicación fue hace solo un mes. Julia publicó una foto de Disney de noche con el texto, sigo pensando en ti después de todos estos años. ¡Qué ridículo! Dije, Julia, deja de esforzarte tanto en quererme. Ya no lo quiero. Divorciémonos. El amor nunca es algo que se deba forzar. Para mí, Julia Reed fue amor a primera vista. Cuando la conocí, ya había pasado de ser la heredera adorada a alguien que luchaba por todas partes, frente a las escaleras frías. Estaba empezando mi propio negocio entonces, y el sueldo que Julia esperaba como becaria era muy alto, pero la contraté de todos modos. Amigos que conocían mi pasado me bromeaban, no querrás casarte con ella, ¿verdad? Es guapa,
pero está ahogada en deudas. Deberías pensar primero en tu propio patrimonio. Pero no pensé en nada de eso. Solo quería pagarle a mi manera. Le dije, nunca me quisiste. Siempre fue porque tu madre quería que te casaras conmigo. Fui egoísta al tenderte una trampa en el matrimonio. Ahora que él también está soltero, ¿por qué no afrontar nuestros sentimientos con sinceridad? Julia lo rechazó de inmediato. Fuiste tú quien dejó de amarme. Si no, ¿por qué querrías el divorcio por una nimiedad? Parecía irritada. Sí, antes le guardaba rencor a Alexander, pero eso es cosa del pasado. Esas publicaciones eran solo momentos emotivos nocturnos. Una vez que se pasa el mal humor, está bien. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo ir? Tal vez mi corazón llevaba demasiado tiempo dolido. En ese momento, pregunté con calma. ¿Solo el pasado? Julia Reed, ¿puedes decir con sinceridad que durante todos estos años de noviazgo y matrimonio, hubo algún momento en que yo ocupara un lugar en tu corazón por encima de Alexander West? Julia abrió la boca, pero no dijo nada. Le esbocé una sonrisa amarga. Julia Reed, incluso los regalos de cumpleaños que me diste eran cosas que él no quería. Todavía recuerdo mi cumpleaños de hace muchos años. Al terminar de trabajar, pedí un pastelito, pensando en celebrarlo sola. Pero abajo, en la empresa, me encontré con Julia Reed. Parecía cansada y agotada. Al principio, pensé que le había pasado algo malo. Tras dudarlo un momento, la acerqué para que se sentara en el parterre cercano, saqué el pastel y lo partí por la mitad. Mi abuelo decía que comer algo dulce te hace feliz. Julia se burló sin piedad, y Blaque, aprendiste a coquetear con los dramas taiwaneses. Me dio un poco de vergüenza y solo murmuré una respuesta. Después, descubrí que se reía de mí, diciendo que parecía un personaje de algún viejo drama taiwanés de ídolos. Soy huérfana y fui criada por mi abuelo. Aunque me quería mucho, nunca me sentí cómoda viviendo solo a costa de él. Aunque la familia Reed me apadrinó después, la lección que aprendí desde la primaria fue valerme por mí misma. Aparte de ir a clases y dormir poco, pasaba la mayor parte del tiempo haciendo trabajos esporádicos. Claro, nunca tuve tiempo de ver los dramas de ídolos taiwaneses de los que hablaba Julia. Cuando Julia se enteró de que ese día era mi cumpleaños, se quedó paralizada por un instante. Luego me entregó una caja de regalo delicadamente envuelta, con una amenaza burlona: si no la quieres, la tiro. Dentro había una corbata. En nuestro primer año de conocernos, Julia había terminado celebrando mi cumpleaños conmigo sin querer. Pensé que ese sería el comienzo de nuestro romance. Pero en las razones. Aún así, sin falta, el día después de cada cumpleaños, ella lo compensaba dándome un regalo. Hasta esa noche, cuando encontré su cuenta alternativa de Weibo y vi repetidamente fotos de esos regalos. Los mismos regalos que le había comprado a Alexander West. No podía olvidarlo, pero el orgullo de una mujer no le permitía suplicar una reconciliación. Cada 12 de julio, Julia desaparecía repentinamente. Salía al extranjero, queriendo ver la situación de Alexander West desde lejos, solo para estar tranquila. Julia jugueteaba ansiosamente con sus uñas cuidadas, paseándose de un lado a otro, repitiendo solo: no es lo que piensas, déjame explicarte. Esperé pacientemente, pero nunca me dio una explicación razonable. Y lo entendí. Solo se tranquilizaba, dándome el regalo que no le había enviado, como si fuera una caridad. Mientras tanto, mi yo despistado estaba profundamente conmovido. En nuestro primer año de matrimonio, me hice cargo de la empresa familiar Reed, que estaba estancada, y reviví poco a poco el grupo Reed. Las revistas me calificaron de prodigio empresarial, elogiando mi lealtad y gratitud. Pero solo yo sabía que lo hacía no solo para pagar una deuda, sino por la chica que amaba profundamente. Finalmente, Julia inventó una excusa. Ya que viste mi Weibo, deberías entender que antes que tú, busqué consuelo en chicos como Alexander, pero no te pareces en nada a él. Parecía agraviada, con lágrimas en los ojos. Nunca te traté como a un sustituto. Aunque cometiera errores antes, ¿no quedamos en tu cumpleaños? Tendría un bebé contigo y seríamos una familia feliz de 3. Entonces, ¿por qué contactabas en secreto con Alexander West? Aunque seas inocente, Julia, eres adulta.
Conoces las reglas, un hombre y una mujer solteros no deberían acercarse demasiado, ¿verdad? Si Julia me hubiera llamado antes y me hubiera dicho que me encargara, no estaría tan mal. Y lo que es más importante, ¿puedes jurar que tienes la conciencia tranquila? Sonreí amargamente ante su mirada culpable. Me hiciste sentir como si nunca te hubiera tenido de verdad. Siempre que aparece Alexander West, estoy condenado a perder. En ese momento, Alexander West bajó de nuevo. Se comportó como si nada hubiera pasado, disculpándose sinceramente y asumiendo toda la culpa. Lo siento, Ethan Blake. He estado en el extranjero demasiado tiempo y mis hábitos son diferentes. Anoche, todo se amontonó a la vez. Julia ha dependido de mí desde pequeña. Cuando estoy en apuros, entra en pánico y se olvida de todo lo demás. Por favor, acepta mis disculpas en su nombre. Luego miró a Julia. Julia, tú y Ethan Blake llevan casados tantos años. Sean amables el uno con el otro. Las parejas no deberían guardar rencor de la noche a la mañana. Entre líneas, insinuaba una relación cercana con Julia mientras fingía ser el pacificador, como si él no fuera el detonante de todo esto. Le sonreí, pero la expresión de Alexander era de inocente disposición a aprender. Al instante siguiente, le di un puñetazo en la cara. Alexander, gritó Julia, corriendo a revisarle la herida, y luego me gritó, ¿qué haces? La mejilla izquierda de Alexander se hinchó al instante. Sus ojos eran feroces, pero al instante siguiente, miró a Julia con una expresión compasiva y magnánima. Julia, no culpes a Ethan Blake. Deja que se desahogue un poco, ¿de acuerdo? Moví la muñeca, indiferente. En el extranjero no existe la costumbre de aferrarse a una mujer casada para que te cuide, ¿verdad, Alexander West? Ahórrate tu papel de pobre novio. El papel de Julia de mujer rica podría engañarla, pero conmigo no funcionará. Al mencionar mujer rica, un destello oscuro brilló en los ojos de Alexander. Julia, sorprendentemente, seguía defendiéndolo. Sé que odias a Alexander, pero ¿por qué difamarlo? Se mordió el labio. Conocí a Rachel Foster. Ella y Alexander se aman de verdad. No es tan terrible como dices. Si tienes algo que decir, dímelo. Los muertos ya no están. No digas esas cosas. No quise discutir más y me fui. Después de terminar de trabajar, llegué a casa por la noche, y justo al encender las luces, vi a Julia Reed sentada en el sofá. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Por primera vez, no corrí a consolarla. Sentí los pies clavados en el suelo y la habitación quedó en silencio. Julia fue la primera en hablar. No voy a aceptar el divorcio. Mantuvo la cabeza gacha y murmuró para sí misma. Me equivoqué antes, pero en tu cumpleaños, ya lo había decidido. Es solo que ya me he acostumbrado, y enfrentarme a Alexander me inquietó de nuevo. Ya no siento nada por él. Solo quiero vivir una buena vida. Ethan Blake, sé lo bueno que has sido conmigo. Salvaste al grupo Reed cuando tomaste el control, me quieres e incluso recuerdas mis periodos mejor que yo. Estos años, no quería tener hijos y nunca me presionaste. Finalmente, levantó la vista, con lágrimas en los ojos de nuevo. No me divorcio de ti. El lugar de mi esposo solo puede ser tuyo. ¿Y no lo has olvidado? Le prometiste a mi madre que me cuidarías para siempre. Ethan Blake, ¿vas a cambiar de opinión? Salí corriendo. El peso de la responsabilidad, el amor y el orgullo me oprimía hasta el punto de no poder respirar. Para cuando me di cuenta, ya estaba en mi coche, camino al hospital. Mi abuelo había estado hospitalizado desde que enfermó. En cuanto me vio, gritó un nombre extraño y exigió comer. Justo cuando la enfermera me informaba sobre su estado, de repente recuperó la lucidez. Ethan. Me volví hacia él y sus ojos estaban llenos de calidez. ¿Viniste a verme? ¿Por qué estás solo? ¿Dónde está Julia? Me quedé sin palabras. El abuelo parecía no darse cuenta y me pidió que lo llevara afuera a tomar el sol. El aire fresco junto al lago calmó lentamente mi corazón inquieto. Entonces el abuelo dijo: «¿Te gusta mucho esa chica, Julia?»
Tienen que cuidarse mucho, Ethan. No te guardes nada. Tienes que luchar con valentía por tu felicidad. Me quedé atónita. Sus manos, viejas y ásperas como la corteza de un árbol, estrecharon las mías. A pesar de la aspereza, eran cálidos. Julia está muy consentida. La última vez que estuviste de viaje de negocios, vino a verme sola y me dijo cuánto recuerda lo bien que la trataste. Ella no te decepcionará. Llevé al abuelo en silencio a su habitación y estaba a punto de irme cuando el médico me detuvo. Sobre el plan de tratamiento que discutimos la última vez, Ethan Blake, ¿has tomado una decisión? La cirugía tiene un alto riesgo de fracaso, pero con un tratamiento conservador, tu abuelo podría vivir algunos años más. Me quedé sentada sola en el coche un buen rato, mirando una y otra vez las fotos y los vídeos que había tomado con el abuelo. Al abrir la puerta de casa, la cálida luz me pareció de otro mundo. Julia Reed, con delantal y guantes de cocina, llevaba una olla de sopa a la mesa. Al verme, lo dejó caer con un grito agudo, como si se hubiera quemado la mano. Se oyó el sonido de porcelana rota y el aroma a sopa de pollo llenó la habitación. Instintivamente, corrí hacia ella, agarré el botiquín y le tomé la mano para revisarle la quemadura. Julia mantuvo la cabeza gacha, decepcionada. Lo siento, Ethan. Soy muy torpe. Apreté los labios con fuerza y le curé la quemadura. Al terminar, dejé escapar un largo suspiro, liberando la tensión del pecho. La voz de Julia se suavizó. Voy a aprender a ser una buena esposa. El abuelo dijo que siempre has querido una familia cálida. Eres una dama noble, dorada y preciosa. Aunque te casaras conmigo, no deberías tener que hacer estas cosas, deja que la criada se encargue. Tomó mi mano con la suya sana, entrelazando los dedos con los míos. Mirándome a los ojos, dijo. Ethan, ¿confiarás en mí una última vez? Intentémoslo. Quizás pronto tengamos un bebé. Esta vez, seamos buenos padres y hagamos feliz al bebé. ¿De acuerdo? Lo admito, en ese momento me ablandé de nuevo. Después de amar a Julia Reed durante tantos años, no podía cortar así como así. Además, se lo había prometido a su madre. Unos meses después de que Julia se uniera a mi startup, se dio cuenta de que su salario era un 3% superior al de sus compañeros. Acudió a mí exigiendo una explicación, y bajo su presión, le confesé que el fondo de becas de la familia Reed me patrocinaba. La expresión de Julia era compleja. La mayoría de la gente ni siquiera me patearía cuando estoy en el suelo, pero tú eres un tipo blando que me ayuda. Jaga. Tiempo después, misteriosamente, dijo que quería llevarme a un sitio. Cuando llegamos, me enteré de que quería que visitara a su madre en una residencia de ancianos. Tras la quiebra, el padre de Julia no soportó la presión y se quitó la vida. Su madre se deprimió y su salud se deterioró. Julia tuvo que pagar la costosa atención médica de su madre, y la vida era difícil. Julia, que una vez fue una mujer que flotaba sobre las nubes, había caído de golpe en el lodo. No supe qué decir. Acabo de pagar discretamente un año de gastos médicos de su madre. Cuando Julia se enteró, me dejó un sobre con dinero en efectivo sobre el escritorio. Ethan Blake, te llevé a ver a mi madre porque quería compartir el cariño de mi madre, no porque quiera aprovecharme de ti. Le expliqué torpemente que solo quería compensar a la familia Reed a mi manera. Julia me miró fijamente un buen rato y luego sonrió de repente. Ethan Blake, no te gusto, pensó. Como era de esperar, Julia Reed y yo nos hicimos cada vez más amigas. Más tarde, cuando la salud de su madre empeoró, me confió solemnemente a Julia. El día del entierro, Julia no lloró ni habló. Pero esa misma noche, tarde, se desplomó repentinamente en mis brazos, llorando con voz ronca. Ethan Blake, solo me queda tú. En ese momento, pensé que, por el resto de mi vida, podría estar dispuesto a pasar por fuego y agua por una chica llamada Julia Reed, sin importar el precio. Julia estaba frente a mí, esperando ansiosamente mi respuesta. Tras una larga pausa, asentí. El grupo Reed estaba negociando un acuerdo importante. Si se concretaba, podría cambiar las cosas, independientemente de si Ethan Blake seguía con vida o no, la empresa podría seguir funcionando sin problemas mientras no ocurriera nada inesperado.
Dije, démonos una última oportunidad hasta que se cierre el trato. Si Julia Reed y yo estuviéramos destinados a separarnos, al menos habría correspondido la bondad del grupo Reed. Si ella pudiera demostrarme su amor en este momento, estaría dispuesto a perdonarla una última vez. Durante casi 2 semanas, Julia lo dio todo, con su corazón y sus ojos puestos solo en mí. Si ignoraba todo el lío entre bastidores, era casi como si volviéramos a esos primeros días de noviazgo, tan dulces y tiernos. Pasó otra semana. En cuanto entré a la empresa, vi las expresiones inquietas de mis subordinados. Abrí la puerta de la oficina y encontré mi espacio de trabajo sumido en el caos, como si hubiera pasado un huracán. Mi asistente estaba pálido. Gerente general Blake, le envié un mensaje. La señorita Julia trajo a una niña a jugar, y luego. De la oficina de Julia Reed salieron risas y alegría. Intentando mantener la compostura, abrí la puerta. Estaban Julia Reed, Alexander West y una niña pequeña jugando con un documento como si fuera un avión de papel, todos riendo alegremente. Al verme, un destello de culpa cruzó el rostro de Julia. Ethan, ya llamé a alguien para que viniera a limpiar tu oficina de inmediato. Estaba furiosa. Julia Reed, ¿estás loca? Hay tantos archivos importantes en mi oficina, ¿y de verdad dejas que una niña juegue? Julia estaba a la defensiva, pero intentó discutir. Lily Brown solo tiene 5 años. No entiende nada. ¿Pero qué pasaría si doblara documentos importantes en aviones de papel? ¿Tienes idea de las graves consecuencias? Admito que he malcriado a Julia Reed durante años. Aunque la matriculé en un MBA e intenté enseñarle negocios personalmente, se negó a aprender. A estas alturas, aún no entendía la gravedad de que alguien irrumpiera en la oficina del director ejecutivo de esa manera. Alexander West esbozó su habitual sonrisa de suficiencia y se disculpó. Es culpa mía. La empleada doméstica se tomó vacaciones, así que tuve que llevar a Lily Brown conmigo. De repente, el trabajo se puso muy intenso y la perdí de vista. Lo siento, gerente general Blake. Entendí rápidamente la frase clave de su disculpa. ¿Dijiste, trabajo? Alexander, orgulloso, le dio la vuelta a su placa sobre el escritorio, que decía, Alexander West, vicepresidente ejecutivo. Me volví hacia Julia. ¿De verdad estás loco? ¿Ni siquiera me lo preguntaste antes de nombrarlo vicepresidente? Al principio, Julia intentó explicarlo. Alexander se graduó de una universidad extranjera de primer nivel y está cualificado. Acababa de regresar al país y aún no había encontrado un trabajo adecuado. Nuestra empresa ha estado muy ocupada últimamente, así que pensé que podría ayudarte. La interrumpí. Ya sabes qué mal momento. Aunque sea de la familia, debemos considerar el riesgo de espionaje corporativo. Cualquier cambio de personal superior sin mi aprobación no es válido. Todos, incluido el asistente, estaban observando. Julia pareció avergonzada después de que la reprendiera tan bruscamente. Ethan Blake, ¿todo tiene que pasar por ti? ¿Recuerdas que el 7% de las acciones de Reed Group me pertenecen? Soy la hija de Julian Rhodes. ¿Qué? ¿Quieres que Reed Group adopte tu nombre ahora? Eso fue como un puñal en el corazón. Durante años, además de mis propios dividendos y salario, todo el grupo Reed, legalmente y en la práctica, pertenecía a Julia según el acuerdo prenupcial. Incluso Julia se arrepintió de haberlo dicho en voz alta. Ethan, no me refería a eso. No te molestes. La hija de Alexander West percibió la tensión y rompió a llorar, dándome dolor de cabeza. Si de verdad crees que te equivocas, dile que se vaya. Julia frunció el ceño. Ni siquiera puedes aceptar a un padre soltero con un hijo. O tal vez aún no confías en mí, pensando que traje a Alexander West para algún plan. Dices que nunca quisiste eso, pero tus acciones dicen lo contrario. Te pregunto, aunque sea por el bien de Reed Group, ¿por qué insistir en mantenerlo como tu supuesto vicepresidente ejecutivo? Julia también se enojó y replicó, ¿y qué si lo hago? Esta es mi empresa y yo tomo las decisiones. Bien. Me reí con amargura. Si él no se va, me iré yo. Julia me miró con incredulidad. ¿Ethan Blake? ¿Me estás amenazando? Bien, entonces adelante.
No creo que el grupo de lectura deje de prosperar sin ti. Volví a mi oficina a empacar mis cosas. Mi asistente me siguió, intentando convencerme de que no tomara una decisión precipitada. Soy un hombre adulto. No es cuestión de mal genio, simplemente estoy agotado. Incontables noches, hasta el amanecer, me sumergí en el trabajo. Agotado, mis informes médicos estaban llenos de problemas. Lo di todo por Julia Reed, por el grupo Reed, por amor y por gratitud. Logré resultados que se convirtieron en un caso de estudio clásico, solo para escuchar un comentario frío: el grupo Reed seguirá funcionando bien sin mí. Julia Reed me persiguió, bloqueándome el paso en el estacionamiento subterráneo. ¿De verdad vas a ser tan mezquino?, espetó. Ni siquiera quería decir una palabra. Me miró con rencor y me advirtió: no te arrepientas de esto. Apenas se fue, apareció otra persona, Alexander West. Como un vencedor triunfante, me sonrió. Ethan Blake, quizás sea hora de que enfrentes la realidad. Me miró con desdén. Después de todo, Julia y yo pertenecemos al mismo mundo. El divorcio, que había estado en pausa, volvió a plantearse de repente. Ya había decidido dejar el grupo de lectura, así que esa promesa, naturalmente, quedó inválida. Me mudé de la casa que compartíamos Julia y yo. Varios cazatalentos se enteraron y enseguida vinieron con ofertas. Solo quería un respiro, estaba agotada. Julia debió haber visto los papeles del divorcio en mi escritorio porque me bombardeó con llamadas. Incluso les preguntó a varios amigos en común sobre mi dirección actual. Harta, la bloqueé. Una noche, justo después de volver de correr, llamaron del hospital. Sin aliento, corrí allí y encontré a mi abuelo ya en la UCI. Estaba desesperado. En ese momento, ni siquiera un hombre de mi estatura pudo contener las lágrimas. Normalmente un materialista acérrimo, me encontré rezando en silencio a todos los dioses, implorando por la seguridad de mi abuelo. No podía perderlo. Pero el destino era cruel. El abuelo tuvo un breve momento de lucidez, pero la enfermera a su lado tenía una expresión triste. Ya lo había visto antes, cuando la madre de Julia me la confió en sus últimos días. El abuelo me tomó la mano, murmurando, y asentí con la voz entrecortada. De repente, su mirada se agudizó, escudriñando a su alrededor con ansiedad. ¿Dónde está Julia? ¿Mi nieta? Necesito hablar con ella. Nervioso, quité a Julia Reed de mi lista negra y la llamé. Segundos después de conectar la llamada, la fría voz de Julia me interrumpió. ¿Y entonces? ¿Por qué me desbloqueaste? Bloquéame o llámame todo lo que quieras, ya no soy tu esposa. Se me hizo un nudo en la garganta, pero logré pronunciar las palabras. El abuelo no está bien. Quiere verte. Por favor, ven pronto al hospital, cuanto antes mejor. Silencio al otro lado. Pensé que se preparaba para irse, pero entonces la oí burlarse. ¿Qué es esto? ¿Ethan Blake rogando una tregua con excusas como esta? La risa de una niña llegó por el teléfono, seguida de la voz de Alexander West llamándola a comer. Julia respondió distraídamente. Antes de que pudiera colgar, añadí rápidamente: no miento, Julia. ¿Puedo hacerte una videollamada ahora mismo, por favor, te lo ruego? El abuelo ya no puede esperar más. Por favor, ven al hospital. Finalmente, la voz de Julia se suavizó y se volvió seria. Voy para allá. Pero aunque el abuelo jadeaba y me apretaba la mano con fuerza antes de cerrar lentamente los ojos, Julia Reed no llegó. Me senté en el suelo del pasillo del hospital hasta que una figura apareció frente a mí. Julia Reed se agachó, con la incredulidad reflejada en su rostro. Ethan, nunca imaginé que sucedería tan rápido. ¿Por qué llegaste tan tarde? Julia dudó. A Lily Brown le dolió el estómago de repente y no me dejó ir. Tuve que llevarla primero al hospital infantil con Alexander. Me sentí paralizada. Lily Brown tenía a su verdadero padre con ella. ¿Y mi abuelo? Su último deseo fue decirte una palabra más. Sonreí con amargura, peor que llorar. Julia Reed, ¿acaso tienes corazón? Aunque te haya molestado, ¿qué mal hizo el abuelo? Siempre se trata de Alexander West.
¿Acaso mis sentimientos se dejan de lado en cuanto él se involucra? Julia guardó silencio. Finalmente, hablé en voz baja. Julia Reed, divorciémonos. No quiero seguir alargando esto. No le pediré nada al grupo Reed. Si aún no estás satisfecha, me iré sin nada, ¿de acuerdo? Las lágrimas corrían por el rostro de Julia. Soy yo quien lo siente. Te lo prometo. El día del entierro del abuelo, Julia apareció. Mis amigos la detuvieron en la puerta. Se quedó afuera como una estatua, sin irse. Salvo por mi propia empresa, no acepté nada del grupo Reed, ni un solo centavo. Al salir de la oficina de asuntos civiles, Alexander West me esperaba afuera con Lily Brown. Lily se abalanzó sobre Julia, mirándola con esperanza. Tía, ahora estás soltera. ¿Puedo pedirle a papá que te invite a salir? Quiero que seas mi nueva mamá. Julia me miró a la cara y luego apartó a Lily lenta y firmemente. Alexander dudó. Julia, tú. La voz de Julia era firme. Lo siento, Alexander. Es demasiado tarde. Hay muchas cosas que no se pueden deshacer. Pero lo he pensado bien. No hay vuelta atrás para nosotros. A quien realmente amo es Ethan. Noté que su mirada volvía hacia mí. No respondí y ella pareció decepcionada. Ya te recomendé a Headhunters para el puesto de vicepresidente ejecutivo. Quiero retractarme. Alexander West se quedó atónito. Julia, ¿por qué dices esto ahora? ¿No te divorciaste de Blake para volver conmigo? Julia negó con la cabeza. Es todo culpa mía. Me aferraba al pasado, sin querer soltarlo. Pero Alexander, fuiste tú quien me abandonó cuando estaba en mi peor momento. Quien realmente me sacó del atolladero fue Ethan. El rostro de Alexander se ensombreció aún más. ¿Es porque no me quieres cerca desde que tengo un hijo? Lily Brown parecía confundida. ¿No es adorable Lily Brown? ¿Cómo es posible que le desagrade a la tía Julia? Julia seguía negando con la cabeza. Nathaniel Ale me envió mucha información, incluyendo cómo conociste a Rachel Foster. La expresión de Alexander se ensombreció por completo. Nathaniel Ale, el nombre del hijo mayor de ese acaudalado magnate estadounidense. Aunque desconocía los detalles, estaba seguro de que fue explosivo. Por primera vez, Alexander West perdió su habitual compostura fingida y se marchó furioso. Tras su partida, Julia soltó una risa amarga. Fui demasiado ingenua, estuve locamente enamorada de una sombra de mi juventud. Pero él cambió hace mucho. Me abandonó por dinero y estatus, se casó con Rachel Foster y luego regresó intentando conquistarme de nuevo, jaja. Sus ojos se llenaron de tristeza. Fui tan tonto al rechazar a quien realmente merecía mi amor. No había bloqueado a Julia una segunda vez, así que todos los días me bombardeaba con mensajes. Mis amigos bromeaban una vez que yo era un esposo modelo, y yo apreciaba mucho la atención y el cuidado que me brindaba Julia en el programa. La secretaria me dijo que Julia traía personalmente sopa casera a recepción todos los días y esperaba abajo un buen rato antes de irse en silencio. Incluso me envió fotos de su mano quemada, pero ya no sentía nada. Entonces, el día que Julia insistió en verme, ocurrió algo tremendo. El grupo Reed se enfrentó a una crisis masiva. Un acuerdo de cooperación que avanzaba con paso firme se frustró por completo porque se filtró información confidencial a una empresa rival. Como si el techo goteara y lloviera a cántaros al mismo tiempo. Los competidores, como grandes estrategas, se lanzaron de inmediato para apoderarse de varios proyectos clave. Uno de ellos, Alexander West, había negociado antes de irse. Como Julia no intervino y el personal no se atrevió a actuar sin órdenes, siguió adelante y estalló. Cuando Julia vino a verme, estaba mucho más delgada, pálida y con un tono serio. Ethan, te lo ruego, solo una última vez, no dejes que el grupo Reed, en el que tanto te esforzaste, se derrumbe así. Negué con la cabeza. Ya es cosa del pasado. No puedo hacer nada. Julia se presionó la frente y forzó una sonrisa amarga. Olvídalo. Sé que me odias. No debí haber venido. Dije que no te ayudaría. El grupo Reed nunca tuvo nada que ver conmigo. Además,
Levanté el teléfono y le dije, ¿no has visto las noticias? ¿O Caleb Morgan y los demás no te lo dijeron? Apareció un titular de última hora. El grupo Reed enfrenta una grave crisis. La Junta informa a la policía, el sospechoso de espionaje corporativo es el examante de la heredera del grupo Reed. Julia se quedó con la mirada perdida, como si de repente no supiera leer. Tenía razón, antes era un tipo demasiado responsable y prepotente. Había decidido cambiar, así que me levanté y me fui sin decir nada más. El grupo Reed estaba muy debilitado y luchaba por sobrevivir. Otros competidores, oliendo sangre en el agua, corrieron a agarrar un trozo. Antiguos compañeros y subordinados me rogaron que volviera. Los rechacé a todos. Julia me envió un mensaje por WeChat. Siento que cuando mi padre falleció, no tengo a nadie en quien confiar. Pero Julia, tú sí tenías a alguien. Fuiste tú quien lo lastimó tanto, quien lo alejó. Al ver que Julia se negaba a aceptarlo, Alexander dejó de fingir y aceptó un soborno cuantioso de una empresa rival para ayudar a sabotear el grupo Reed. Luego desapareció con el dinero. Pero el grupo Reed no era del todo ingenuo. Tras denunciarlo a la policía, Alexander fue capturado por la Interpol en un vuelo con escala en un pequeño país europeo, gracias a la ayuda de Nathaniel Hale y otros. Fue deportado y acusado de espionaje corporativo. El escándalo del grupo Reed, lleno de jugosos chismes, fue tendencia en la mayor red social de China durante mucho tiempo. Recuerdo que la profesora usó una vez la reestructuración del grupo Reed como caso práctico en clase, nunca imaginé que fuera tan complicado tras bambalinas. Una niña pobre se niega a cederle sus acciones a una belleza rica para que trabaje para ella, pero ella está tan ansiosa por ser la otra mujer, ¡qué asco! El grupo Reed se merecía este desastre. Hay cosas que simplemente no se pueden conservar sin la habilidad. Las personas con talento siempre brillan. Ethan Blake pasó de ser huérfano a donde está trabajando duro, paso a paso. Apoyemos la empresa del gerente general Blake. Qué lástima que haya juzgado mal a quien amaba. El amor verdadero es difícil de conservar. La habitualmente orgullosa Julia no soportó las incesantes burlas en línea y envió advertencias legales a docenas de internautas. Pero Internet no se intimidó, de hecho, los comentarios se intensificaron. Un exsubordinado me contó que Julia estaba abrumada, apareciendo borracha en la oficina varias veces, aparentemente intentando ahogar sus penas, pero en cambio desarrolló un problema con la bebida. Una noche, Julia me llamó borracha. Destruí el legado de mi padre con mis propias manos. Destruí nuestro matrimonio. Ella sollozaba desconsoladamente. Ethan, ya no me quieres. No me queda nada. Le dije con paciencia, no soy psicóloga. No tienes que decirme estas cosas. Para mi sorpresa, la borracha Julia Reed insistió, Ethan, ¿qué tal si volvemos? Te lo dije, el lugar del marido es solo tuyo. Me reí. Junto con esa niña de 5 años, los enviaron de vuelta al país. Para entonces, incluso guardar su información de contacto me resultaba incómodo. Sin tener que preocuparme más por Reed Group, me concentré en el crecimiento de la empresa que fundé. Mi reputación en el sector era excelente y todos querían colaborar conmigo. Con años de experiencia, mi empresa creció de forma constante. El negocio floreció y poco a poco comencé a abrir mi corazón. Conocí a una chica completamente distinta a Julia Reed, ella era menor que yo en el colegio. No temía defender los intereses de la empresa, y cuando tuve una enfermedad estomacal y no pude asistir a una reunión, ella intervino y obtuvo una victoria brillante. Brillaba con fuerza, llena de energía, con una sonrisa radiante. Me estoy esforzando por seguirle el ritmo al gerente general Blake. Nunca quise ser una delicada flor de invernadero que necesitara ser protegida con tanto esmero. Lo que quiero es estar a tu lado, un árbol imponente que resiste las tormentas juntos. 3 años después, me volví a casar. El día antes de la boda, mientras me reunía con viejos amigos, por fin supe de Julia Reed. Por el bien del grupo Reed, se casó con un hombre adinerado de unos 50 años, con quien tuvo 3 hijos y una hija. Esta vez, finalmente se convirtió en madrastra. Pero los niños no eran fáciles de manejar. Quedó embarazada, pero, sin querer, se cayó por las escaleras y sufrió un aborto espontáneo.
Ya no podía tener hijos. El hombre me miró fijamente. Oí que el rico está saliendo con una amante otra vez. Julia no ha dejado de beber, a veces bebe demasiado y grita tu nombre. No me digas nada de esto. Hay lazos kármicos que es mejor no mencionar. Me di la vuelta y mi prometida, todavía con su ropa de trabajo, se acercó a mí. Estoy lista para empezar mi nueva vida. El pasado, que ya no vale la pena mencionar.